Esta conferencia comenzará a grabarse. Continuar con nuestro caso del día de ayer, que estuvimos trabajando al final de nuestra sesión. El caso de detective financiero. Ok, entonces la idea era esta. Recordemos un poquito lo que nos decía la narrativa del caso, en donde nos hablaba que diferentes industrias tienen cuestiones muy en común dentro de todas las empresas de la industria. ¿Sí? Es muy diferente cómo funciona una empresa manufacturera que cómo funciona una empresa de servicios, ¿no? Eh, y entonces, ese tipo de industrias nos va a determinar de una primer medida la manera en la que se hacen las cosas en ella. Pero, aparte de eso, podemos ver que también habrá algunas diferencias dentro de las diferentes industrias entre cada compañías particulares que están en ese mercado. Entonces, habíamos hablado de que a pesar de que todas las aerolíneas, por ejemplo, tuvieran una cantidad amplia de activos fijos, no todas las aerolíneas iban a tener un estado financiero exactamente igual. Habrá algunas que a lo mejor su estrategia consista en dar un servicio de lujo, por lo que sus activos valdrán un poco más en proporción, sus activos fijos, sus aviones, valdrán un poco más en proporción a todo el resto, mientras que algunas que no necesariamente compiten buscando una excelente calidad, sino el mejor precio posible, pues probablemente tengan aviones que sean menos costosos. ¿Sale? Entonces, a pesar de que ambos tienen una gran cantidad de activos fijos, la de activos costosos probablemente está teniendo una proporción mayor. Y entonces, lo que nos decía este caso era, reconociendo que empresas de industrias similares pueden tener comportamientos diferentes que se ven en sus estados financieros, ajá, lo que nos dice es, bueno, veamos estas comparativas. Y habíamos trabajado con un par de compañías, las cuales una era productos del cuidado de la salud, bueno, más bien las dos eran de productos del cuidado de la salud, pero una se trataba de medicamentos de patente, de venta controlada, que normalmente iba a ser como esfuerzo de ventas hacia los especialistas, ¿cierto? Hacia los doctores, con un fuerte énfasis en investigación y desarrollo de productos. Mientras que la otra era una empresa que vendía medicamentos sin receta. Ajá. Y sí, si bien pues trabajaba medicamentos sin receta como jarabes o aspirinas o cosas por el estilo, bueno, aspirina no porque esa es marca comercial, sería ácido acetil salicílico. Así como veíamos que existían esa clase de productos, también vendían algunos del cuidado de salud como shampoos, jabón, pasta de dientes, aceites esenciales, cosas así, ¿no? De hecho, el caso está basado en información que se obtuvo desde dos empresas que son importantes. La empresa farmacéutica de medicamentos de receta y demás es Pfizer, ¿sí? Y la empresa que estábamos hablando de productos diversificados que se venden sin receta médica y que no necesariamente todos son medicamentos, es Johnson Johnson. Sí, Johnson Johnson, si lo has escuchado, tiene que ver mucho con la fabricación de diversos productos para la salud y del cuidado de la salud. Pero también esto quiere decir, por ejemplo, higiene, jabones, shampoos, ajá. Cosa que no va a ser nunca Pfizer, porque el negocio de Pfizer está muy encasillado en la receta y pues a tener medicina de patente que realmente no va a venderse tanto, pero la que se vende, pues, ¿no? Entonces, eso lo vimos reflejado en sus estados financieros. Lo que vamos a hacer ahora es conocer otras dos empresas, ¿ok? Yo creo que te va a gustar mucho porque son empresas de cerveza y espero que tu experiencia y tu dominio y tu maestría al respecto te ayude a poder determinar cómo deberían de impactarse las diferencias.
¿Sale? Entonces vamos a hablar de estas dos compañías que son la compañía C y la compañía D. Las dos son compañías de cerveza. Una de ellas es un cervecero nacional que vende productos en masa, ¿sale? Y estos productos en masa se venden bajo una gran cantidad de nombres. Esta compañía opera con una red de distribución y de producción de cerveza, ¿sale? Y esta firma también tiene algunos negocios relacionados con la cerveza, ¿no? Por ejemplo, los snacks o la fabricación de contenedores de aluminio, así como diversos parques temáticos. Entonces, esto, por ejemplo, te está hablando de que la cerveza no es así como una gran cerveza, pero es una cerveza que se produce en masa, que se toma mucho, que lo que ubica son en una muy buena medida los nombres de las marcas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no es el caso, pero es como si estuviéramos hablando aquí en México de Grupo Modelo o de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, ¿sale? Y es como si te estuviera hablando de producen en masa y se venden bajo diferentes nombres de marca. Y entonces es como te hablar así, es como si te dijera Tecate, Indio, Heineken, ¿sí? Modelo especial, Pacífico, Corona, ¿ok? A ese tipo de cervezas nos referimos en la primera de las dos empresas. No sé si es la C o la D, pero es una de las dos, ¿sale? La otra compañía dice, produce cervezas estacionales y anuales. Son es un volumen mucho más pequeño, pero a precios más altos. Esta compañía eh, subarrenda muchos de sus servicios ay, se me fue la palabra de cómo se traduce la actividad de hacer cerveza. Bueno, muchos de los servicios para fabricar la cerveza, ¿sí? Esta firma es financieramente conservadora y ha buscado o ha aplicado recientemente una serie de medidas para ahorrar costos, ¿sale? De tal manera que esto contrabalancee el aumento en los precios del paquete y del enfriado. Freight, no estoy seguro si freight es enfriado, pero bueno. Entonces, esta de aquí, esta segunda empresa que se describe, es más bien una empresa pues más artesanal, ¿sí? Entonces aquí es como por ejemplo, de cerveza Osadía, ¿sí? Estas son cervezas que las marcas no son tan conocidas. Estaríamos hablando, por ejemplo, de una cerveza artesanal que puede ser extranjera, una Paulaner o este, ¿cómo se llama? Por ejemplo, ¿no? Una Duvel de Bélgica, no sé, cosas de este estilo. Sí, cosas que no son comerciales, cosas que no son como cervezas de te llevas tu Six por 70 pesos. Esta es una cerveza que a lo mejor un solo envase te vale 120. ¿Sí estamos? Entonces, repito las diferencias. La de arriba es una marca muy comercial, súper difundida. Tiene muchos diferentes nombres de marcas, ¿sale? Y pues su negocio tiene que ver con la distribución en masa, con una gran cantidad de personas que lo estén tomando, aunque el precio de su producto pues es relativamente bajo. Mientras que la segunda tiene una forma de competir que es a través de cervezas artesanales que se hacen estacionalmente o anualmente en producciones mucho más pequeñas y precios más altos. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a hacer es, te voy a dar unos minutos para que revises los estados financieros de las empresas C y D, ¿ok? Los estados financieros de las empresas C y D. Y a partir de ellos, vas a poder determinar cuál es la empresa C y cuál es la empresa D. Es decir, cuál es la empresa que se dedica a marcas, a cerveza producida en serie y cuál es la de cervecería artesanal. Aquí, a propósito, el análisis vertical hace más difícil de hacer las cosas evidentes, porque
Por supuesto que una artesanal es mucho más pequeña la empresa, el total de activos que va a tener es mucho menos que la empresa de producción en masa. Pero, en fin, lo que te voy a encargar es que tomes unos minutos para que con ello determines cuál empresa es cuál. La C o la D es la empresa de producción en masa y la C o la D será la empresa de cerveza artesanal. ¿Ok? Entonces vamos a tomar unos minutos. Esta conferencia Ya tomamos algo de tiempo. Vamos a ver qué clase de conclusiones estás llegando. La primera es, ¿fuiste ya capaz de determinar cuál es la empresa que es una cervecería artesanal y cuál es la empresa que es una cervecería de masa? Ok, Rodrigo Cruz dice que la D es la cervecería artesanal. Emanuel también dice que la D es la cervecería artesanal. Pablo Hernández dice que C es la de masa y D es la artesanal. Hugo Iván dice, no estoy seguro si interpreté bien la información. Aquí tenemos a alguien que dice lo contrario. Esmeralda dice C artesanal y D en masa. Eduardo Montalvo dice que invierte en masa. D es la artesanal y C es en masa. Sergio Contreras. Juan Pablo Rojas dice que D es la artesanal. Fernando dice que C es masa. Rosa María Rodríguez dice C, masa y D artesanal. Ok, a ver, la respuesta es que sí, efectivamente. La C es la de masa y la D es la artesanal. Ahora vamos a ver algunas de las argumentaciones de por qué esto es cierto. Primero, veamos una diferencia que tenemos entre estas dos, que tiene que ver, o sea, notemos las cosas que son muy diferentes. Y fíjate en la primera fila, entre la C y la D tenemos justamente que la proporción de activos que son equivalentes al efectivo son 55.6 y aquí tengo 1.4 en la empresa C. Ahora, tomando en cuenta justamente esto que ahorita estábamos hablando, Pablo, de qué significa ser financieramente conservador, esto es ser financieramente conservador. Nota cómo tienen una muy enorme cantidad de dinero en efectivo disponible para cualquier emergencia, cualquier situación o cualquier oportunidad que se presente. ¿Sí? Entonces, normalmente eso vas a ver con gente que es muy conservadora. Van a buscar tener mucho dinero líquido para utilizarlo cuando sea disponible. Entonces, esta primera evidencia nos confirma efectivamente que la D debería de ser la empresa que es de la microcervecería. ¿Sale? Ahora, si nos fijamos, por ejemplo, en otra cuenta como los activos fijos, veamos que hay una diferencia importante entre ambas. ¿Sí? El total de activos fijos netos. Yo tengo más activos fijos en la C que en la D. ¿Te das cuenta? Esto, por ejemplo, es consistente con la idea de que la empresa C necesita una mayor cantidad de maquinaria, de equipo y demás para producir en masa, y la empresa D necesita menos maquinaria y equipo para producir estos productos que son más artesanales, ¿cierto? Ahora, fíjate, por ejemplo, este ya va a ser un comparativo un poco interesante. Quiero que comparemos la utilidad bruta, que son estos 46 y estos, con la utilidad final, que son 15 y 58. 46 se vuelven 15. Los 46 se vuelven 15 y los 61 se volvieron 5.8.
Entonces, esto nos está hablando de que a pesar de que termino con un margen de utilidad mayor, porque fíjate, esto quiere decir que porque el precio es mucho más caro que mi costo, me quedo con una mayor proporción. Aquí el precio no es tanto más caro que mi costo, por eso me quedo con una menor proporción. ¿Ya viste? En la utilidad bruta. Entonces, esta sigue pareciendo la de producción en masa y esta sigue produciendo la artesanal. Sí, te repito, la artesanal, su precio es mucho más elevado que el costo de fabricar la cerveza como tal. Ajá, hablamos de una cerveza que a lo mejor te cuesta, fabricarla te cuesta 10 pesos, pero que las vendes en 100. Y esta, fabricarla te cuesta 10 pesos o 8 pesos, pero la vendes en 12. ¿Sí ves la diferencia? Esto es a lo que me refiero con este resultado. Ahora, de aquí el 46 se convirtió en 15 y el 61 se convirtió en 5. Entonces se cambiaron los papeles. Al final tengo una mayor utilidad neta con la empresa C que con la empresa D. Y claro, porque con la empresa D tengo un montón de gastos operativos, cosa que no tienes en una empresa de producción en serie. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente buscan ser mucho más eficientes en sus gastos. Aquí en esta no tanto. Entonces, esto otra vez nos da evidencia en el estado de resultados, nos da evidencia de que la empresa D debería de ser la empresa artesanal y la empresa C la empresa en masa. ¿Correcto? Veamos qué más tenemos, qué más podríamos ver de diferencia significativa. Aquí, de hecho, si te das cuenta, tienes algunas de las razones financieras que calculamos o que aprendimos anteriormente. Ah, por ejemplo, la razón circulante. La razón circulante. En la empresa C tengo 0.92 y en la empresa D tengo 3.35. La razón circulante, ¿te acuerdas? Decíamos que en la medida en la que el número fuera más grande, significa que mis activos circulantes me alcanzarán para pagar mis pasivos circulantes. Entonces, la empresa D tiene un acercamiento mucho más conservador. ¿Por qué? Porque tiene demasiados, bueno, no sé si demasiados es la palabra adecuada, pero tiene muchos activos para pagar los pasivos que se le ponen enfrente. O sea, por cada peso que debe tiene 3.3 pesos para hacerle frente a sus obligaciones. Nota que eso no le pasó a la empresa C. De hecho, la empresa C tiene circulante menos dinero del que debe. O sea, la empresa C tiene un problema de liquidez. ¿Te das cuenta? Su acercamiento financiero no es tan conservador. Ahora fíjate, la deuda respecto a los activos. El valor de la deuda de C es más alto que el de la deuda de D. ¿Te das cuenta? Por lo menos respecto a los activos. Entonces, esta es otra evidencia justamente del perfil tan conservador que está teniendo C en la empresa D. Y es que si lo notas, la deuda de largo plazo, la deuda de largo plazo, pues es prácticamente nula. O sea, sí tiene algo de deuda, pero son corto plazo, pero en el largo plazo no debe nada. Entonces, realmente eso te habla de un acercamiento muy conservador y sigue validando que la empresa D sea la microcervecería y esto de aquí, la deuda de largo plazo, long term debt, está haciendo que esta proporción sea muy grande. Entonces, esto me habla de un acercamiento que no es nada conservador, es muy agresivo de hecho. Si te fijas, incluso es el que tiene la proporción más grande dentro de todas las industrias. Entonces, esto es extremadamente agresivo, inclusive dentro de su industria y a lo largo de todas las industrias. ¿Sale? Tarán, tan, tan. La rotación de activos, por ejemplo. La rotación de activos de la empresa C es mucho más alta que el de la empresa D, lo cual es consistente con la idea de la venta en masa y de la producción en gran escala. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta todas estas evidencias, es prudente considerar o es
seguro considerar que la empresa C debe de ser la empresa de venta en serie y la empresa D debe de ser la microcervecería. ¿Ok? Bueno, chicos, si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar, te voy a pedir que me mandes un mensajito para que podamos terminar la sesión a tiempo. Y pues si no se ofrece nada más, nos estaríamos viendo el día de mañana nuevamente por aquí a la hora habitual. ¿Sale? Les agradezco mucho su atención del día de hoy y nos vemos pronto. Hasta luego.